las 5 mujeres que cambiaron el destino del universo 7, no por su belleza, por su voluntad. En un mundo dominado por guerreros que miden su valor en ki y golpes, 5 mujeres rompieron el ciclo no con puños, sino con decisiones que reconfiguraron la realidad. Número 1. Bulma. Brief, la arquitecta del futuro. No fue una científica, fue una rebelde con código. A los 16 años, robó una nave espacial, hackeó el radar de Namekusei y forzó el primer contacto entre humanos y extraterrestres. Su genio no estaba en los laboratorios. Estaba en su capacidad para manipular el caos. Cuando Goku murió frente a Raditz, ella no lloró. Diseñó una máquina del tiempo. Cuando Vegeta se volvió peligroso, no lo temió. Lo domesticó con inteligencia, no con sumisión. Y cuando el universo estuvo al borde del colapso en Dragon Ball Super, fue ella quien activó el ritual del Super Saiyan Dios, no con chakra, sino con lógica pura. 5 corazones puros, sincronizados por su fe en Goku. Su virtud, la razón como arma definitiva. Su relación con Vegeta no es romance, es alianza estratégica. 2 seres que reconocen en el otro lo que nunca admitirían en sí mismos, la necesidad de pertenecer, sin perder el control. Número 2. Android 18, la máquina que olvidó serlo. Nacida como arma, programada para matar, ella rompió su código con una sola decisión: rechazar la muerte de Krillin. No fue amor, fue rebelión contra su propósito. En el infierno de Dr. Gero, fue convertida en un instrumento. Pero en la Tierra, descubrió algo peor que la muerte: la libertad. Y con ella, el peso de elegir. Se casó con Krillin no por debilidad, sino por dominio silencioso. Él la respetaba como igual. Nunca la trató como máquina, la vio como humana. Y eso la obligó a serlo. Su virtud, la autonomía absoluta. Ella no necesita transformaciones, no necesita aura dorada, solo necesita decidir, y el mundo se dobla. Número 3. Chi-Chi, la guardiana del legado. Olvidada como esposa molesta, Chi-Chi es la única que entendió el verdadero peligro de Goku, no su fuerza, su ausencia. Mientras todos celebraban sus victorias, ella construyó un hogar. Educó a Gohan. Preservó la humanidad dentro de una familia de guerreros. Cuando Gohan eligió la academia en lugar del combate, no fue debilidad, fue su victoria. Y Chi-Chi lo protegió de la presión del destino. En la Guerra del Tiempo, mientras Goku luchaba contra Zamasu, ella entrenó a Pan. No con ki, con disciplina, ética y memoria histórica. Su virtud, la resistencia cotidiana, no levanta montañas, pero sostiene el mundo, mientras los dioses juegan a destruirlo. Número 4. Videl, la primera guerrera sin sangre. Saiyan, nacida en una era donde el poder se heredaba, ella lo robó. Con puños humanos, sin chakra innato, derrotó a Cell Jr. y forzó a Goku a reconocerla como igual. No buscaba ser la novia de Gohan. Quería ser quien decidiera su propio camino. Su evolución no fue física, fue moral. Desde la arrogancia del torneo hasta la calma de la maternidad, pasando por el momento en que, tras el Rambling de Attack on Titan, Broma entendió que el verdadero poder está en enseñar a otros a levantarse, no en derribar a los demás. Su virtud, la adaptación como supervivencia. Ella no nació para salvar mundos, pero cuando el mundo necesitó una voz humana, ella habló. Número 5. Mai, la sombra que dirigió al Rey Invisible. Subestimada, esencial. Mai no luchó en batallas épicas, pero sin ella, Freezer nunca habría regresado. Sin ella, Cell nunca habría nacido. Sin ella, Trunks del futuro jamás habría viajado al pasado. Ella no era una sirvienta, era una estratega en la sombra.
moviendo fichas mientras los hombres creían que ellos tomaban las decisiones. Cuando Freezer cayó, ella no huyó. Se quedó y observó. Porque quien controla al tirano, controla el sistema. Su virtud, el poder del silencio organizado. En un mundo de gritos y explosiones, ella demostró que la verdadera influencia no se anuncia, se ejecuta. Conclusión. Ninguna de ellas necesitó ser la más guapa. Todas fueron las más peligrosas. Porque en Dragon Ball, el verdadero poder no está en el ki. Está en la decisión de no seguir las reglas y escribir nuevas. Si esta revelación sobre las mujeres que moldearon el destino del Universo 7 te mostró que el legado de Dragon Ball no está en los puños de Goku. Suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no celebramos héroes. Desciframos a quienes construyen el mundo. Hasta la próxima.